Bien, pues continuando con el programa que ayer iniciamos, tengo el honor de presentar la conferencia magistral titulada Norteamérica y el reto Trump, construyendo políticas incluyentes en un contexto adverso, la cual será sustentada por la doctora Laura McDonald de la Universidad de Carleton de Canadá. Por lo que voy a tener el honor de leer un pequeño resumen de su currículum. La doctora Laura McDonald es profesora en el Departamento de Ciencias Políticas y el Instituto de Economía Política en la Universidad de Carleton. Ha publicado numerosos artículos en revistas y editado colecciones sobre problemáticas como el rol de organizaciones no gubernamentales en desarrollo, sociedad civil global, problemas de ciudadanía en América Latina, desarrollo asistencial canadiense y el impacto político del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en derechos humanos y democracia en los 3 Estados miembros. También realizó labores de ciudadanía social en Norteamérica y el impacto del NEFTA en seguridad, inmigración y control de políticas fronterizas. Sus libros recientes incluyen las políticas de violencia en América Latina y el Caribe. Su investigación más reciente incluye el análisis del rol canadiense en México, Guatemala, Perú y Argentina de 2006 a 2015, enfocándose en 3 temas: minería, migración y política exterior. También es parte de un equipo de investigación que analiza la intersección social de políticas sociales y prevención del delito en la Ciudad de México. Además, en adición a su trayectoria académica, tiene un extenso historial de compromiso con organizaciones de sociedad civil y abogacía relacionada con la promoción de la democracia y derechos humanos en México. Pues con esto conocemos un poquito de su semblanza y le damos la más cordial bienvenida a la doctora McDonald. Le solicitamos en este momento nos haga el favor de acompañarnos para iniciar con su conferencia magistral y la recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cuánto tiempo? Mira, muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias por la invitación. Ay, no hay campo. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes y poder compartir mis ideas y sentimientos sobre el futuro de nuestra región. Espero poder contar con sus comentarios y perspectivas después de la presentación. Y quería realmente agradecer al equipo de organización de este evento tan lindo. He disfrutado enormemente el intercambio de ayer y espero que podamos seguir compartiendo ideas y pensamientos sobre estos temas. Tengo que pedir disculpas para mi español, que no es como lo que quisiera, pero voy a intentar hacer la presentación. Voy a tener que leer un poco, pero espero que esté bien. Y también tengo que decir que mis perspectivas no son exactamente iguales a los que escucharon ayer del Cónsul General de los Estados Unidos sobre el tema del PLCAN. Lo siento mucho, pero tengo argumentos un poco distintos. Pero realmente es un placer estar aquí porque por muchos años los canadienses, los líderes canadienses, digo yo, dijeron que no tenemos mucho en común con México, porque tenemos instituciones, economías, sociedad, cultura muy distintas y que realmente no nos beneficiaría compartir con los mexicanos o no queríamos incluirlos a ustedes en las discusiones del futuro de la región. Y para mí siempre, como latinoamericanista, que estudió México, fue una gran lástima, pero pienso que lo bueno que tenemos del reto Trump, ¿podría ir para atrás por un momento? Para atrás, señor. No está, tengo que hacerlo yo. Perdón. Así, aquí está. Lo bueno del señor Trump es que los canadienses y los mexicanos tenemos que acercarnos más
y cooperar más para enfrentar este reto común que tenemos con ese hombre. Aquí tenemos los 3 mandatarios, ¿no? de la región, lo bueno, lo malo y lo feo. Los voy a dejar adivinar cuál es cuál. No tengo una encuesta con el doctor Mejía, pero aquí los tienen. Bueno, ok. Y aquí tenemos una foto interesante del señor Trump. Antes hablábamos de los 3 amigos, the 3 friends, los 3 amigos, pero ahora los 2 socios más débiles nos sentimos como punching bags, no sé cómo decirlo, que vamos a recibir golpes del mandatario estadounidense, lo que realmente nos reúne, ¿no? Y pienso que yo he trabajado por muchísimos años sobre la naturaleza de la región de América del Norte y el impacto de la integración económica, pero creo que estoy experimentando tal vez los días más tristes, más oscuros desde la firma del tratado en 1993. Para nosotros que nos preocupamos por estos asuntos es un periodo muy desalentador. Por ejemplo, hemos visto recientemente las manifestaciones públicas de grupos racistas y la respuesta vacilante del mandatario estadounidense. Y desde el principio de su mandato hemos visto las políticas antimigrantes, racistas y xenofóbicas hacia los mexicanos indocumentados residentes en ese país. Y hoy, en medio de este contexto muy difícil, los 3 países han empezado las negociaciones para un TLCAN renovado. ¿Cuáles son las implicaciones de esos sucesos para las políticas sociales y económicas progresistas en la región? Voy a hablar de eso, pero antes vamos a ver qué es el TLCAN. Tal vez todos saben, pero para ustedes que no saben, es un acuerdo comercial que entró en vigencia en 1994 entre los 3 países. Tengo algunas fechas importantes. Lo que quiero subrayar aquí es que duró mucho tiempo, muchos años, desarrollar el tratado, porque fue muy complicado. Siempre son muy complicados ese tipo de tratado. Dura mucho tiempo y siempre hay eventos políticos que inciden en la firma de un tipo de tratado así. Los mandatarios actuales quieren terminar las negociaciones antes de 2018, el próximo año, porque tienen la época de la elección mexicana y otros eventos que van a impedir las negociaciones. Para mí es una ambición demasiado ambiciosa y es peligrosa también, porque es importante que hablamos, que discutimos, que analizamos cuáles serían los efectos de estos cambios que están discutiendo. Pero una agenda tan acelerada como ese sería muy peligroso para mí. Bueno, tengo una lista aquí de algunos elementos claves del acuerdo que existe ya entre los 2 países. Incluye especialmente la reducción progresiva de los aranceles, las reglas de origen, estándares técnicos, muchas ideas sobre la armonización de regulaciones en varios campos, etc. Hay un tratado sobre la inversión del cual voy a hablar después, derechos de propiedad intelectual, etc. Bueno, pero
Desde su inicio de las negociaciones del Telecán, hemos tenido un debate muy fuerte sobre el impacto probable de este tipo de acuerdo comercial, ¿no? Sobre las políticas comerciales. Y eso tiene que ver con un debate más amplio que existe en la literatura académica sobre el impacto de la globalización en general sobre los programas sociales y los sistemas de bienestar. Aquí tenemos los argumentos de los que favorecen este tipo de acuerdo neoliberal y dicen, lo defienden en términos de su impacto sobre el crecimiento, la competitividad, el mejoramiento tecnológico y la creación de empleos. Normalmente no hablan específicamente de las políticas sociales porque creen que el mercado va a mejorar la pobreza y la vida de la gran mayoría de los ciudadanos automáticamente en un proceso de derrame, como veamos en la pintura allá. Que los ricos allá arriba, disfrutando su vida buena, van a dejar caer algunos beneficios hacia los más pobres. Y eso va a pasar automáticamente a través de los procesos de funcionamiento. Hola a todos. Bienvenidos. Perdón. Llegaron. Va a pasar automáticamente, especialmente a través del incremento de los salarios, ¿no? Bueno, podemos juzgar después que si eso sí realmente ha pasado con el Telecán. Y entonces, y hay muchos otros académicos que argumentan que no es así, que realmente si quieren tener beneficios del proceso de globalización se necesita la acción estatal, que muchas veces este tipo de tratado como el Telecán limita la acción estatal, ¿no? Es la propuesta de ese tipo de acuerdo evitar que el Estado intervenga demasiado en el proceso del mercado. Entonces, existen algunas preocupaciones principales. Yo tomo estos de un artículo muy bueno de Nicola Yates en la revista Social Politics, y dice que las preocupaciones tienen que ver con la idea que no vamos a ver un proceso de derrame o de mejoramiento de los estándares de vida de todos los participantes en este tipo de acuerdo. Al contrario, vamos a ver una carrera hacia abajo, un race to the bottom, en donde los estados nacionales siguen reduciendo los costos de los gastos de bienestar y las regulaciones en una competencia con otros países para atraer los inversionistas extranjeros. Pero dice además que no es un proceso inevitable, que eso va a pasar inevitablemente con la globalización. Y para evitar ese tipo de resultado, necesitamos lo que llama Sidney Tarrow, un sociólogo estadounidense, las políticas contenciosas, contentious politics. Tenemos allá la definición que provee y tiene que ver con las políticas de manifestación o de cabildeo para oponer a las políticas estatales o las políticas de los negocios. Específicamente, Yates dice que la globalización ameniza las políticas sociales, incentivando la competencia entre los estados nacionales con estos efectos anticipados: la reducción de los estándares sociales y laborales, la
democratización de los servicios públicos, la creación de mercados globales para los servicios de salud y de otros servicios sociales, y la creciente dependencia en la provisión voluntaria e informal de bienes. Estoy seguro que como los que estudian el trabajo social, que han visto que algunos servicios públicos que deberían ser públicos se han privatizado en los últimos años, ¿no? Y es importante también entender que esa dependencia en la provisión voluntaria también depende sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en la llamada economía del cuidado, el care economy. Pero no quiero ser demasiado pesimista, creo que la globalización puede traer efectos positivos. Por ejemplo, la armonización hacia arriba de los estándares sociales y la presión internacional, estatal o no estatal, para mejorar los estándares locales. Y de hecho se ha visto este efecto en la Unión Europea con políticas sociales donde intentan mejorar los estándares de la región, de los países y los pueblos más vulnerables, ¿no? Pero no se ha visto el mismo dinámico en América del Norte. Puede ver también el activismo transnacional para mejorar los estándares y para defender los derechos humanos y sociales. Y también podríamos ver la retroalimentación y el aprendizaje internacional y la socialización de buenas prácticas, como de lo cual estaba hablando ayer el doctor Mejía. Pero es lo que está pasando en América del Norte. Vamos a ver. Ok, entonces creo que TRCAN es un estudio de caso muy interesante porque realmente representa un ejemplo de neoliberalismo icónico. Más que casi cualquier otro acuerdo comercial, hemos visto estos aspectos neoliberales y por lo tanto ha afectado también a otros tratados bilaterales. Entonces otros tratados, otros países han adoptado casi los mismos elementos en un proceso que se podría llamar cut and paste. Toman un elemento de TRCAN y lo ponen en un acuerdo entre los Estados Unidos y Guatemala, o qué sé yo. Entonces, pero también, y hemos visto una reacción bastante fuerte en contra de la globalización y en contra de la TRCAN, y la propuesta de TRCAN provocó muchas alarmas dentro de las sociedades civiles de Canadá, los Estados Unidos y México sobre las implicaciones del acuerdo para los trabajadores y para el bienestar público. Pero los mandatarios solo podían lograr el acuerdo a causa de la coyuntura política de esa época, donde existía una convergencia ideológica muy fuerte entre los gobiernos federales de esa época, de los tres países. Pero también enfrentaron una resistencia bastante fuerte desde los sindicatos, los medioambientalistas, los feministas y otros grupos que apoyaban un modelo económico alternativo. Y aquí vemos algunos ejemplos. Arriba son los mandatarios que empezaron las negociaciones, que son ¿cómo se llama? Salinas, Carlos Salinas y Bush Sr. y mi primer ministro de esa época, Brian Mulroney, que eran todos muy convencidos por los argumentos neoliberales. Pero abajo vemos varios tipos de oposición a ese acuerdo. En esa época vemos manifestaciones
Pero también vemos al lado izquierdo ese hombre que se llama Ross Perot, quien estaba muy famoso para decir que el Pelican resultaría en el Giant Sucking Sound, un sonido de succión gigante del flujo de empleos desde los Estados Unidos hacia México, y eso fue un argumento que venía de la derecha estadounidense. En los otros países, en Canadá y México, la oposición venía del lado de la izquierda, mientras que en los Estados Unidos sí hubo oposición de la izquierda, pero también de la derecha. Del derecho. En esos días estamos viendo el regreso del señor Perot con las ideas del señor Trump. Tienen las mismas críticas del acuerdo, ¿no? Ok, entonces voy a ir un poco antes. He identificado aquí algunos elementos que critican los críticos del acuerdo, como el capítulo 11, que tiene que ver con la inversión y creó un mecanismo de resolución de controversias entre los estados y los inversores. Usamos este acrónimo ISDS, según sus siglas en inglés. Este capítulo da a los inversores privados el derecho de presentar demandas a los gobiernos por las acciones que pueden poner en peligro las ganancias de sus inversiones. Por ejemplo, si tienen una legislación que amenaza las ganancias, una legislación medioambiental, por ejemplo, que amenaza las ganancias de las empresas privadas del otro país dentro de la región, pueden poner una demanda ante un tribunal y recibir una recompensación. Y la idea original fue proteger a los inversores ante la falta de un Estado de Derecho en México y disciplinar a los futuros gobiernos de México que podrían querer implementar políticas izquierdistas como la expropiación de empresas o tierras. Pero interesantemente para mí, realmente es el Canadá que ha sido el blanco principal de estas acciones. Hemos recibido más acciones o hemos estado el blanco de más acciones que cualquier otro de los otros países. Y realmente el problema no era en falta de estado del sistema de justicia en México, pero realmente estaban preocupadas por las políticas medioambientalistas o sociales del gobierno de Canadá o de los gobiernos subnacionales de Canadá también, que ha sido muy controversial en Canadá. Y tenemos también el acuerdo paralelo de protección a los derechos laborales. Hay dos acuerdos paralelos que tuvo que crear el presidente Bill Clinton cuando entró en poder, porque recibía apoyo de los sindicatos y de los medioambientalistas, y para seguir firmando el acuerdo tuvo que crear ese tipo de acuerdo paralelo. El problema con ese acuerdo es que no fue parte del tratado en sí, del tratado central, pero era al lado, del otro lado, y que no tenía mecanismos para enforzar las reglas realmente o para mejorar los estándares sociales de los tres países, porque solo decir que los tres países tienen que enforzar sus propios legislaciones, sus propios estándares, ¿no?, legales. Entonces, poco a poco se ha puesto menos relevante este acuerdo.
También existían preocupaciones sobre el acuerdo sobre los servicios. El acuerdo dice que los estados tienen que dar tratamiento nacional a los proveedores de servicios. Los críticos, especialmente en Canadá, se preocupaban que este elemento podría ser utilizado para cuestionar la provisión pública de los servicios sociales, especialmente en Canadá, que tiene un sistema de provisión pública de algunos servicios sociales. Además, el tratado realmente no tiene mucho que ver con la movilidad de personas, de obreros, que fue un problema inicial. Los mexicanos sí querían incluir algo sobre la movilidad en el tratado, pero los Estados Unidos negaron incluirlo. Entonces solo incluían este capítulo 16, que provee la movilidad temporal por los ejecutivos de empresas privadas y algunos profesionales de alta calificación. Pocos mexicanos han podido ganar acceso a las visas bajo esta provisión del TELECAN. Otro impacto que ha tenido el tratado es su impacto sobre la fuerza de la organización sindical. Eso no es incluido explícitamente, por supuesto, en el tratado, pero hemos visto que con la caída de los empleos manufactureros, algunos causados por el TELECAN, otros por el desplazamiento de trabajos hacia Asia, etc., desde la firma del tratado, debilita el poder del movimiento sindical. Y eso es importante para nosotros que estudiamos las políticas sociales, porque siempre los sindicatos sí han trabajado para mejorar los sueldos, pero también luchan para mejorar la provisión social, las políticas sociales. Entonces, como se han ido reduciendo su poder y su presencia en la región, han podido tener menos presión sobre los gobiernos. Bueno, otros factores que han impedido el mejoramiento de los estándares sociales de la región son, otro factor fue los ataques del septiembre 11 de 2001, porque resultó en la imposición de los Estados Unidos de una lógica de seguridad y reforzó la presión anti-inmigrante, ¿no?, de la región y el control de las fronteras. Ok, entonces voy a mostrar algunas gráficas de los datos. No voy a ir muy profundamente en esos datos, pero podemos mirar si ha tenido los efectos positivos o no que predicieron los apoyadores del tratado. Bueno, aquí sí vemos que hemos tenido un crecimiento muy significativo en el comercio entre los Estados Unidos y México, pero también vemos un déficit comercial creciente entre los dos países, y la misma cosa entre Canadá y los Estados Unidos. Se ha crecido enormemente el comercio internacional, pero tienes que notar que aunque se ven muy parecidas esas gráficas, los números son muchísimo más bajos en el caso de Canadá, porque es una economía más pequeña. En tanto, el crecimiento que debería haber llevado el tratado, sí vemos un crecimiento bastante bueno en los Estados Unidos y en Canadá hasta recientemente, donde Canadá es la línea roja. Se puede notar una caída en el nivel de crecimiento a causa de la caída de los precios de petróleo, que es nuestra exportación
más importante, pero como dijo ayer el doctor, que no vemos un crecimiento en México, casi no vemos crecimiento. Sí hay crecimiento, pero muy poco y mucho menor que los de los otros estados. Y también se puede notar que el nivel de crecimiento de México es mucho abajo del nivel de crecimiento del resto de la región de América Latina. Es casi es la mitad del nivel de crecimiento en los otros países de América Latina. Y tenemos aquí una gráfica que demuestra el factor de la productividad de la labor. Y es la misma historia, vemos un crecimiento bastante fuerte en los Estados Unidos, mucho menos en Canadá, y una brecha creciendo entre los dos países en niveles de productividad, pero en México no se ha cambiado, no se ha mejorado. Tenemos aquí las tasas de pobreza en los tres países. No puedo explicar muy bien, pero existen metodologías muy distintas de medir la pobreza en los tres países, entonces no sé, es un poco como comparar naranjas y manzanas, pero así se ven las tendencias. Y como dijo también ayer el doctor, que no vemos un mejoramiento de la pobreza en México. Un poco sí en Canadá, pero no en los Estados Unidos tampoco, de donde surge la preocupación de los que apoyan Trump. Ok, esos son los datos, no vemos resultados muy buenos, entonces eso nos lleva hasta la coyuntura actual. Como dije, yo lo bueno, lo malo y lo feo. Como ustedes saben, esto es el ministro de Secretaria de Economía, Guajardo, y al otro lado es la mujer que no podía recordar ayer el concepto, es nuestra ministra de Relaciones Internacionales, Chrystia Freeland. ¿Y qué retos enfrentamos en este contexto? ¿Cuáles son los debates relacionados a las negociaciones actuales que tienen implicaciones para la posibilidad de la adopción de las políticas sociales progresivas? Bueno, empiezo con una nota de cauteleza. Es necesario reconocer la incertidumbre de la situación actual con el comportamiento errático, casi loco, del presidente Trump. No se puede predecir exactamente lo que va a pasar. Nadie no se puede decir qué va a pasar. Nadie sabe. Pero también, al mismo tiempo, la situación en México políticamente influirá fuertemente en el proceso de las negociaciones. Como ya saben, van a tener elecciones el próximo verano que implica la politización de las posiciones mexicanas. No pueden ser vistos como demasiado obsequios, ¿no?, hacia la amenaza de Trump. Entonces tienen que tomar posiciones bastante fuertes. Y los bajos índices de popularidad del gobierno actual y el hecho de que López Obrador, que es jefe, como saben, del nuevo partido izquierdista Morena, quien ha sido bastante crítico del acuerdo y que tiene cifras de apoyo bastante altas, significa que será muy difícil para el gobierno mexicano actual o futuro poder llegar a un acuerdo digno con Trump. Pero el elemento novedoso y no previsto del momento actual es que hemos visto entre Canadá y México en los últimos meses que ha llegado a un nivel nunca antes hemos visto en la historia del PRICAN de cooperación.
y que en donde los dos socios más débiles sean unidos en contra de su amenaza común. Aunque existía una coalición trinacional bastante fuerte en los años de la negociación de Telecán, se ha desaparecido, pero se podría ver la reactivación de este tipo de políticas contenciosas desde los tres países. De hecho, se reunieron en junio en la Ciudad de México para intentar recrear este tipo de oposición trinacional. Ok, entonces tenemos una situación actual donde enfrentamos dos opciones. Tres opciones. Podríamos llegar a un acuerdo neoliberal como lo que teníamos antes, más neoliberal como querían los negociadores de México y de Canadá, diría yo. Pero yo pienso que existen opciones, o podríamos cancelar el acuerdo. Esto es siempre una opción. Podríamos dejar la mesa y decir no vale la pena seguir con esta negociación que es tan difícil, ¿no? Pero podríamos desarrollar políticas alternativas. Entonces yo tengo una lista provisional que viene de lo que he escuchado desde los movimientos sociales, especialmente en Canadá. La prioridad principal para estos movimientos sociales canadienses es cancelar el capítulo 11. Pero mi gobierno sigue apoyando el mecanismo inversor Estado, aunque quería mejorar el mecanismo y hacerlo un poco mejor, pero no quieren cambios fundamentales, no quieren cancelarlo. Un asunto muy interesante, pero muy complicado, no voy a poder discutir todos los detalles, pero existe un debate bastante desarrollado sobre el capítulo sobre los derechos laborales. Los tres mandatarios parece que están de acuerdo que ese aspecto debería estar incorporado en el texto principal del acuerdo, no va a seguir como acuerdo paralelo, pero va a seguir como parte del acuerdo central. Eso podría tener un impacto bueno, especialmente para mejorar la democratización de las políticas laborales en México. Y hemos visto eso un poco con otros tratados que han firmado los varios gobiernos en los últimos años. Han ido incorporando los estándares que vienen de la Organización Internacional del Trabajo, que incluyen derechos laborales que deberían disfrutar los ciudadanos de la región. Pero yo diría que si para tener éxito tenemos que ver que estos estándares sí podrían sometidos a los tribunales que tienen fuerza para imponer la aceptación de estos derechos. Necesitamos también apoyo financiero para reactivar la Secretaría del Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral, que se murió hace algunos años por falta de financiamiento de los tres países. Bueno, hay otras quejas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, especialmente relacionado a los precios farmacéuticos. Como ustedes saben, hay muchas preocupaciones relacionadas con la agricultura. La liberación del comercio agrícola ha tenido un impacto muy, muy fuerte en México, pero no he visto el gobierno mexicano actual diciendo nada sobre este aspecto del tratado que realmente fue el más importante para la situación social en México en los últimos años. Sobre la movilidad laboral,
lo ideal sería la expansión de programas para la migración permanente de los obreros calificados y no calificados hacia las otras regiones, pero no tengo la menor idea que van a poder llegar a este capítulo, que sería más amplio, más como el modelo de la Unión Europea. El gobierno canadiense, que es más progresista que el último gobierno de Harper, ha promovido la idea, o quiere crear la imagen que es más progresista, entonces está hablando de crear capítulos sobre el género y sobre los derechos de los indígenas. Y pienso que son ideas interesantes, pero no han desarrollado realmente cuál sería el contenido, qué tendría que contener para realmente mejorar la situación de las mujeres o de los indígenas. Y es peligroso, podría ser peligroso que va a dar la imagen que están mejorando estos asuntos, pero realmente podría ser solamente simbólico. Pero es interesante que mi gobierno está pensando en esa dirección. Pero para terminar, yo creo que el elemento más importante tal vez es mejorar el nivel de democracia y de transparencia en las negociaciones, porque siempre son muy secretivos las negociaciones de tratados de comercio, pasan atrás de las puertas, nadie del lado de los pueblos mayoritarios pueden entrar en el cuarto y no saben qué está pasando atrás de las puertas cerradas. Entonces vemos aquí algunas quejas que han hecho los campesinos mexicanos al respecto. Ok, no sé qué es la hora, pero voy a terminar con algunas conclusiones, pero quiero escuchar sus comentarios. Y mi posición es, creo, que aunque hemos visto un aumento impresionante en los niveles de comercio y de inversión en la región, los impactos sobre las condiciones de vida de la mayoría no han mejorado y los beneficios no han sido distribuidos en una manera equitativa. Y regresando al argumento de Yates, yo diría que aunque el Telecán ha sido limitado en la capacidad de los gobiernos de adoptar políticas progresistas y ha ejercido una presión hacia abajo, los gobiernos norteamericanos sí todavía mantienen una autonomía significativa para formular políticas independientes. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy pequeño, el gobierno actual liberal de la provincia de Ontario ha declarado que aumentaría el salario mínimo a $15 por hora en los últimos meses y van a hacerlo en los próximos 3 años, creo. Y ningún otro gobierno norteamericano tiene el poder de impedir esa decisión. Sin embargo, en general, la mayoría de gobiernos han fallado en su responsabilidad de utilizar esa capacidad de maniobra para promover políticas más incluyentes. Entonces, lo que necesitamos realmente lo que necesitamos en el largo plazo son gobiernos más demócratas, con políticas más incluyentes y transparentes, y la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos en la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora por su interesante conferencia. Le damos otro aplauso, ¿les parece? Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, hagan el favor de levantar o de pasármela por escrito. Si alguien la tiene por escrito, las edecanes están a los lados. Y si alguien quiere hacer la pregunta directa, la edecán tiene el micrófono.
comercio es un ejemplo de la globalización neoliberal, ¿cómo o qué sería la Unión Europea? ¿Otro? Otro modelo. Sí, lo veo como... Sí, lo veo como otro modelo, como un modelo de liberalismo social. Los dos adoptan políticas liberales, pero no adoptan políticas tan neoliberales en la Unión Europea. Y se puede ver esto con muchos elementos. Para empezar, en Norteamérica no han construido las instituciones comunes como lo han hecho en Europa. Por ejemplo, tienen parlamento, tienen una carta de derechos humanos, tienen políticas para apoyar a los estados más pobres, etc. Y tienen muchas políticas para mejorar los estándares sociales de la región. Tienen políticas relacionadas al género y los derechos de la mujer. Y están intentando mejorar gradualmente los estándares de la vida de la población. Y también tienen movilidad laboral, que es básico, ¿no? Y poco a poco sí se ha tenido éxito. Hemos visto la reducción de la brecha entre los países más ricos y los países más pobres en la Unión Europea. Sí, en los últimos años creo que han ido más hacia la dirección neoliberal y para mí la unión monetaria era un error fatal y venía de estas ideas neoliberales. Al principio en América del Norte había algunas personas que querían crear una unión monetaria también para crear un nuevo tipo de, ¿cómo se llama? Currency, moneda norteamericana. Pero eso no se llevó a cabo, afortunadamente, porque tendría un impacto muy malo. Pero sí, hemos visto en los últimos años una neoliberalización de la Unión Europea, pero estamos viendo ahorita una reacción en contra de ese proceso por su impacto político, social. Entonces sí, pienso que ese tipo de región o de modelo de región hubiera sido mejor, pero hay otros ejemplos como Mercosur o algo tal vez no tendría éxito en nuestro contexto, pero hay otras regiones en otras partes del mundo que son más progresistas, que contienen elementos sociales y de movilidad laboral entre los países. Entonces no es solo en la Unión Europea donde se puede lograr este tipo de modelo, pero hemos ido por este sendero de la neoliberalización. Es muy difícil saltar a otro modelo en este contexto, ¿no? Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctora, pues muchas felicidades por su presentación. Pasamos, permíteme, bajamos el micrófono, por favor. Sí, muchas felicidades, doctora, por su disertación. Me parece que nos proporcionó mucha información valiosa, ¿no? Y que preparó usted, se preparó para esta presentación, ¿no? La felicito y le agradezco mucho ese detalle, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el Tratado de Libre Comercio, desde que inició, siempre en México ha habido oposición, porque no es una relación entre pares, ¿no? Sí se da más entre Estados Unidos y Canadá porque tienen otro nivel de desarrollo económico, social, ¿no? Diferente al de México. Como decían en el 94, allá el campo está industrializado y aquí todavía existía y existe, ¿no? Gente que ara la tierra
pues sí, con el arado, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de desigualdades, lógicamente, pues no hace que haya un beneficio para México como quisiéramos, ¿verdad? Y bueno, no tanto por querer ser pesimistas, yo creo que las cifras que usted demuestra ahí en cuanto al crecimiento, a la productividad, en cuanto a la pobreza, cómo evoluciona, o sea, vemos que todo esto sigue igual, aun cuando lo quieran negar, o sea, la pobreza en México sigue siendo alta, ¿no? Más de la mitad de la población está en condición de pobreza en distintos niveles. Pero creo que, o sea, en cuanto a lo que se refiere de que dicen, bueno, esto obedece a un modelo neoliberal, o sea, pues sí, habrá quizá por parte de Canadá propuestas más progresistas de incorporar la perspectiva de género, derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero también hay una gran pendiente, una asignatura pendiente que tiene que ver con la cuestión ambiental, que bueno, no se toca porque Trump pues hace así como que rayos y centellas, ¿no? Pero creo que, o sea, esta cuestión de la política neoliberal esencialmente es excluyente, ¿sí? O sea, no puede ser incluyente, es difícil, ¿no? Ahora sí que por definición y naturaleza es excluyente y lo vemos, porque día con día vemos cómo, o sea, insisto, en otros espacios lo he dicho, ¿no? O sea, en el 2003 se decía que México en este tiempo, para el 2013 y 2020, venía, digamos, un bono demográfico, porque para entonces tendríamos la mayor población en edades productivas, y son justamente estos jóvenes que están ahorita en las aulas, que se están preparando, y muchos que no tienen acceso a ello, ¿no? No tienen acceso a la educación. Entonces, pues ahí vemos esa exclusión social cada vez más patente. O sea, ¿por qué se incrementa la migración del sur a nivel mundial, del sur hacia el norte? Porque es excluyente, o sea, no hay con qué vivir en sus países, hay violencia, se ha incrementado la violencia y se ha permitido, porque finalmente, pues a Estados Unidos y a los que tienen, digamos, la venta de armas y todo, pues les conviene que haya conflictos, todo esto en los países, ¿no? Y crea incluso hasta guerras, ¿no? En Medio Oriente, por ejemplo, lo que está pasando en Siria es atroz. Entonces, yo creo que esto, pues realmente yo no veo que vaya a ser algo que nos vaya a beneficiar. Como siempre insisto, va a ser ventajoso la actitud de Estados Unidos, particularmente con México, porque con Canadá pues tiene otro nivel de diálogo y de negociación. Aún así les están queriendo quitar el capítulo 11, ¿no? Que es lo que ustedes pugnan porque no se los quitan. Pero creo que con nosotros, o sea, hay una falta de respeto tremenda, ¿no? Y violación a nuestras leyes, a nuestra soberanía nacional, a nuestros derechos humanos, es tremendo. O sea, y pues no, o sea, yo no veo también a un gobierno mexicano que se afirme y que defienda, ¿no? Incluso yo recuerdo en una reunión que hubo cuando todavía Obama gobernaba, que hubo una reunión entre Canadá, Obama y Peña Nieto, y él hablaba Peña Nieto hablaba que México había entrado con gran vigor a la cuestión de la globalización y bla, 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 ¿no? Y entonces que el populismo, ¿no? Que tanto se desdeña, pues así como que ya era cosa del pasado en México. Maestra, ¿puede concluir? Sí, no, pero lo digo porque es bien importante. ¿Cómo Obama ahí le dice, pues hay que defender? Si populismo es, pues defender a los derechos de los trabajadores, etcétera, el bienestar social, pues yo lo hago, ¿no? Y bueno, pues esto creo que sí debe ser una reflexión importante entre nosotros los mexicanos y la gente que tenemos mayor conciencia, pues sí ser más
manifestarnos en contra de ello y plantear otro tipo de modelo más equitativo, más incluyente, que considere todos esos aspectos que son importantes, ¿no? Por último, no entendí lo que decía respecto a este obrador, qué representa en este sentido, como la negación de todo lo que viene a ser el Telcán. Sería todo. Muchas gracias y disculpen. Ok, gracias. Bueno, comparto mucho de lo que dijo, pero tenemos, como dije al principio, tenemos la opción de escoger qué vamos a hacer en este contexto tan adverso. Vamos a rechazar completamente el tratado, la renegociación. Bueno, sí es una opción y creo muy fuertemente que tenemos que tener un plan B, como dijo el Guajardo, ¿no? Y tenemos que pensar en otras opciones. Si el tratado, la renegociación fracasa, siempre existen las reglas de la Organización Mundial de Comercio sobre los aranceles. Entonces, no regresaríamos hacia el pasado con niveles de aranceles super altos, ¿no? Porque los niveles de la Organización Mundial de Comercio son bastante bajos. Entonces, eso es siempre una opción. Y tendría un impacto en el corto plazo un poco fuerte, pero tal vez podríamos seguir adelante sin muchos problemas. Pero no sabemos cuál sería realmente el impacto del fracaso de las negociaciones y temo que en México podría tener un impacto, por lo menos en el corto plazo, muy fuerte, muy duro, ¿no? Y la otra pregunta es que si rechazamos el tratado, ¿qué hacemos? Si no tenemos gobiernos con políticas más progresistas, más incluyentes, que están pensando en otras alternativas, estamos en el mismo lugar, no importa si existe Telcán o no existe. Lo fundamental para mí es cambiar las políticas nacionales y subnacionales y desde esa base trabajar para una situación mejor regional, porque vamos a seguir con comercio internacional, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, y para mí es fundamental pensar en políticas alternativas, ¿no? Si no pueden llegar a un acuerdo que incluye estas políticas, por lo menos hemos pensado, hemos desarrollado estas ideas y podemos proponerlos en el futuro con gobiernos futuros. Pero en cuanto a la política mexicana no puedo opinar públicamente, pero les espero buenos resultados en las elecciones que vienen, pero los mexicanos realmente tienen que pensar en lo que ha pasado y lo que va a pasar con esta línea de gobernanza que tienen ahorita, ¿no? Muy bien. Bien, pues por cuestiones de tiempo vamos a cerrar aquí, si no hay ninguna otra rápida intervención. Si no es así, bueno, pues entonces vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora. Y ahora voy a solicitar a la máster en Trabajo Social, María Teresa Obregón Morales, directora de nuestra facultad, que le haga entrega de un merecido reconocimiento. Gracias.